Queridos amigos, pensemos en esto. Si hablo lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un gong que resuena o un címbalo que retiñe. 1 Corintios 13. En el vídeo de hoy hablamos del don de lenguas, que ha interesado a la gente durante mucho tiempo. ¿Qué significa que ahora podamos hacerlo? ¿Es posible distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas? Podemos analizar estas cuestiones en la Biblia, que nos da cosas en las que pensar antes de irnos a dormir. Lo que nos interesa es el relato del libro de 1 Corintios. En concreto, aquí es donde Pablo escribe a la iglesia primitiva sobre sus problemas y les da consejos sobre cómo utilizar sus dones espirituales. Subraya un punto importante. Estos dones proceden del Espíritu Santo, pero su objetivo principal no es solo hablar con Dios, sino enseñar, animar y consolar a los demás. Fíjate en esto. Algunas personas tienen dudas sobre la verdad y la utilidad de las lenguas porque son confusas e implican hablar idiomas que el hablante no conoce. ¿Es este poder algo del pasado o todavía aparece en las vidas espirituales de la gente hoy? Cuando se trata de esta expresión divina, ¿cómo podemos distinguir lo verdadero de lo falso? Tenemos que hacernos preguntas como esta. Así que, querido amigo, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir un nuevo vídeo sobre estos falsos profetas modernos. Veamos algunos hechos. Estas preguntas comienzan en 1 Corintios 14:1. Pablo habla de que el amor es más importante que todo lo demás. Vuelve a decir esto después de su famoso tratado sobre el amor en el capítulo 13. Sigue siendo importante buscar sinceramente los dones espirituales, especialmente los que ayudan al crecimiento de la iglesia. Dice a sus seguidores que hablen con el objetivo sincero de unir a la gente, asegurándose de aclarar cualquier confusión y evitar que la comunidad caiga en el caos. Ahora que ya tiene una buena idea de qué trata esta carta, vamos a analizarla en profundidad. Es hermoso leer 1 Corintios 14:3. Empezaremos por el versículo 1. Buscad de todo corazón el amor y los dones espirituales, especialmente la profecía. Pablo dice que el amor es lo más importante que deben tener los cristianos, y habló más sobre lo puro y cambiante que es en el capítulo 13. Agape significa amor desinteresado y dispuesto a hacer sacrificios. Sin amor, los dones espirituales son como metal o címbalos chocando entre sí. No tienen ninguna utilidad. En otras palabras, sin amor no hay nada. Sin amor, estos dones pueden causar peleas en lugar de paz. Celos, una palabra del griego antiguo, significa un fuerte deseo que viene de muy adentro. En esta situación, los cristianos que realmente se preocupan por otras personas deben esforzarse por conseguir regalos que puedan consolar, animar y fortalecer a los que son débiles. No basta con esperar a que el Espíritu Santo conceda dones especiales. Como muestra, el apóstol Pablo dijo a la iglesia que persiguiera tanto a los hermanos como a las hermanas. Aún así, muchas enseñanzas modernas, especialmente las de los cesacionistas, son escépticas acerca de la profecía y las lenguas. En su charla, él habla sobre la idea de los dones espirituales, especialmente las lenguas, que son una forma divina de hablar con Dios usando lenguajes que el que habla no conoce. En lugar de confiar solo en interpretaciones eruditas, necesitan estar en sintonía con el Espíritu para entender realmente. Es triste cuando respetados maestros y otros cristianos no creen en dones como la profecía y las lenguas. En algunos círculos teológicos, estos son a menudo menospreciados, lo cual es extraño dado lo importante que son espiritualmente. Los escépticos le roban al pueblo de Dios la oportunidad de crecer espiritualmente y encontrar consuelo al ignorar este don. En el verso 4, Pablo admite que hablar en lenguas es mayormente bueno para el crecimiento espiritual del individuo, pero la profecía es también muy importante para la iglesia como un todo. Algunas personas se equivocan cuando piensan que sus críticas son acerca del crecimiento personal a través de las lenguas. En cambio, él deja claro que las lenguas son principalmente una manera de hablar directamente con Dios, y son más útiles para el crecimiento personal que para ayudar a otros. El malentendido viene de poner muy poco valor en la sanidad personal que las lenguas ofrecen comparado con la sanidad de grupo que la profecía ofrece. No hay barreras entre las personas que escuchan la idea de la profecía. Ayuda a todos.
Pablo dijo que deseaba que todos pudieran hablar entre ellos en diferentes lenguas. Claramente, apoya este don espiritual, aunque pueda parecer que está en contra. Está claro que valora este don. Incluso habla de lo agradecido que está por hablar más de una lengua, lo que sugiere que desempeña un papel importante en su camino espiritual. Su deseo de que otros puedan hacerlo procede de su propia experiencia. Utilizando el Espíritu, Pablo pudo comunicar profundos misterios y decir a Dios sus pensamientos más profundos de una manera que iba más allá de la comprensión humana. Con este don, era capaz de orar e interceder de maneras que iban más allá de lo normal. Deseaba que todos los creyentes pudieran tener esta experiencia. Sin embargo, dio otro punto de vista. Aunque la capacidad de hablar muchos idiomas era importante, Pablo pensaba que la profecía era más útil para la iglesia en su conjunto. Este punto de vista surgió porque edificar a la gente a través de diferentes lenguas no ayuda a la iglesia a crecer como un todo. La profecía, en cambio, ayuda a toda la comunidad. En su carta a los Corintios, la principal preocupación de Pablo eran sus reuniones de grupo. Enfatizó que las acciones que son buenas para la devoción personal pueden no funcionar para las reuniones de la iglesia. El don de lenguas puede ser útil para los individuos, pero no siempre puede ser para el bien público en estas situaciones. Si alguien le preguntara a Pablo sobre los beneficios espirituales de sus devociones personales, podría decir que las lenguas son más valiosas que la profecía, porque la profecía tiene más que ver con la conexión con los demás. En los versículos 6-8, utiliza metáforas musicales para mostrar este punto y subrayar lo importante que es comunicarse con claridad. Los mensajes son inútiles sin un lenguaje claro, igual que la música es inútil sin sonidos distinguibles de un instrumento. Además, una señal de trompeta que no es clara no envía preparativos de batalla. Pablo subraya lo importante que es para la fe de la comunidad comunicarse de forma significativa. En un mundo inmenso con muchas lenguas diferentes, cada una tiene su propio significado. Ignorar este significado convierte la comunicación en un muro que hace que las personas sientan que no pertenecen unas a otras. Si hablas un idioma que la gente no entiende, tu mensaje se convierte en un ruido sin sentido que te separa de la otra persona. Esta desconexión hace que sea importante que las comunidades religiosas hagan hincapié en ser comprensibles para que todos puedan crecer. Dice a los cristianos que busquen realmente los dones espirituales y subraya lo importantes que son para que la iglesia sea más fuerte. El objetivo de estos dones no es ayudar personalmente a quien los da, sino ayudar y fortalecer a la comunidad de fe en su conjunto. Las personas pueden contribuir a la misión de la iglesia de difundir la fe y el servicio a los demás, buscando y utilizando sinceramente estos dones. A los cristianos se les dice que utilicen sus dones espirituales de manera significativa y que dejen que Dios les guíe en su servicio. En este viaje, es importante pedir la capacidad de traducir idiomas que no se conocen. Sin entendimiento, las oraciones dichas en lenguas que la gente no conoce dejan de poder ayudar. Pablo insiste en la importancia de la interpretación para que la comunicación siga siendo útil para todos los miembros de la comunidad. La oración y la palabra deben unir espíritu y entendimiento. Confiar solo en la expresión espiritual puede hacer que otras personas se confundan y no puedan unirse o estar de acuerdo con la acción de gracias. Para agradecer y comprender de verdad, tiene que haber un equilibrio para que todos puedan expresar su fe de una manera que signifique algo para ellos. Pablo imagina una práctica de la fe en la que el espíritu y la comprensión conviven en paz, creando una comunidad en la que todos salen fortalecidos y unidos. Pablo da a los cristianos las herramientas que necesitan para seguir su camino espiritual, ofreciéndoles estas ideas. Esto ayuda a la iglesia a tener claro su propósito y a ser fuerte en su conjunto. Cuando las comunidades de fe siguen estas reglas, pueden crecer porque tienen un entendimiento compartido y un objetivo común. Esta historia pone de relieve lo importante que es comunicarse con claridad. Pablo subraya que la expresión debe ser viva y clara, ya sea a través del canto o de la oración. Si alguien habla o canta en un idioma que los demás no pueden entender, es difícil que los demás participen de manera significativa. Esto puede llevar a confusión o a una pérdida de conexión dentro del grupo. La idea principal que subyace es que las prácticas de fe deben estar abiertas a todos,
ayudando a las personas a entender y trabajar juntas como grupo. Pablo prosigue en los versículos siguientes, agradeciéndole su gran capacidad de comunicación, pero diciendo que prefiere dar un discurso impactante que enseñe que uno largo y difícil de entender. Su discurso sobre sus grandes habilidades lingüísticas podría parecer arrogante, como el autoelogio de los fariseos, pero está tratando de corregir el enfoque equivocado de los corintios sobre estos dones espirituales. Es importante notar que Pablo no minimiza la importancia de hablar en lenguas. De hecho, muestra cuánto lo valora al usar a menudo las lenguas para expresar su espiritualidad y gratitud. Basado en lo que dijo, parece que lo hace mucho. Pero lo importante no es cuánto habla, sino lo bien que enseña a los demás. Al final, ser comprensible es más importante que presumir de habilidades espirituales. Mejorar la comprensión de la comunidad es más importante. La historia continúa diciéndoles a los corintios que sean más maduros en su forma de pensar. Pablo dice que la gente debe ser inocente cuando se trata del mal, lo que significa que deben mantener puras sus intenciones mientras crecen intelectualmente en asuntos espirituales. Este consejo procede de un antiguo libro llamado Isaías, en el que se muestra un mensaje divino a través de lenguas extranjeras, pero la gente sigue sin entenderlo. Pablo utiliza este texto para animar a su audiencia a ir más allá de las comprensiones superficiales y abrazar percepciones más profundas que conduzcan al crecimiento. Este cambio en la forma de pensar de la gente es necesario para construir una comunidad espiritualmente rica y cohesionada. Tiene una lengua, muestra algo o explica algo. Que todo se haga para edificar. Pablo dice que cuando la gente se reúne para adorar, cada persona aporta algo especial, como un salmo, una lección o un don espiritual. Dice, sin embargo, que todas estas contribuciones deben hacerse para fortalecer a la comunidad. Este enfoque en la edificación asegura que el culto sea útil para todos los que están allí. Pablo continúa hablando de este tema, dando reglas prácticas sobre cómo celebrar el culto de buena manera. Les dice que sean educados unos con otros y les sugiere que se turnen para evitar que las cosas se descontrolen. Esta estructura hace que las cosas sean claras y fáciles de entender, de modo que todos puedan aprovechar el culto de manera significativa. Pablo da estas instrucciones para mantener la paz y fomentar la unidad en la iglesia. Pablo también habla de lo importante que es traducir cuando se utilizan lenguas espirituales. Sin interpretación, el mensaje queda oculto e inútil, no logrando enseñar y animar a la congregación. Al dar explicaciones, la comunidad puede comprender plenamente las ideas espirituales que se están compartiendo. Pablo vuelve a insistir en lo importante que es comprender para crecer en la fe y conectar más profundamente con Dios. En última instancia, las enseñanzas de Pablo en este pasaje se basan en la idea de que el culto debe estar abierto a todos y ser fácil de entender. Quiere que la gente utilice sus dones espirituales de forma equilibrada, asegurándose de que cada parte del servicio ayude a la comunidad a crecer espiritualmente. Este método crea un espacio en el que tanto los creyentes como los recién llegados pueden sentir la presencia de Dios y ser transformados por el mensaje. Pablo quiere asegurarse de que todos puedan participar en el culto y sentirse importantes, fomentando el orden. El principal objetivo de la iglesia es ser una luz de amor y comprensión en el mundo, llevando a la gente a una relación más profunda con Dios. Este énfasis en la claridad y el respeto mutuo forma parte de esa misión. El lenguaje, la revelación y la interpretación tienen el mismo objetivo: mejorar la comunidad. Pablo dice a los fieles que dirijan las reuniones con gracia y propósito, y sugiere utilizar salmos, enseñanzas y revelaciones para implicar a todos, pero nos recuerda que el objetivo principal sigue siendo edificar la iglesia. Para este crecimiento espiritual, necesitamos construir una relación más fuerte con Dios y con los demás, ayudándonos, enseñándonos y animándonos mutuamente. Sin unidad, las diferentes habilidades de los corintios no harían más que causar problemas. Por eso, hacer un buen uso de estos dones conduce al crecimiento y a la paz. Si los dones se utilizan correctamente, pueden unir a la iglesia. Si se utilizan mal, pueden causar división. Nuestras reuniones no son solo eventos para mostrar respeto. Son lugares importantes para el crecimiento espiritual que nos hacen más fuertes para honrar a Cristo en nuestra vida cotidiana fuera de la iglesia.
Pablo dice en Efesios 4:12 que el trabajo es preparar a los cristianos para el ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Queremos ser fortalecidos juntos para que podamos vivir nuestra fe en la vida cotidiana. Nuestro camino cristiano es algo más que asistir a los cultos. En los versículos 27 y 28 se dan normas sobre el uso de las lenguas en las reuniones de la iglesia. La comunicación clara y el orden son importantes para asegurarse de que todos entienden cuando solo hablan unas pocas personas y hay un intérprete presente. Si no hay nadie presente, el orador debe reservar su mensaje para la oración personal y el pensamiento con Dios. Esto ayuda a mantener el espíritu de unidad y crecimiento de la congregación. Recuerda que el objetivo del culto no es el caos, sino ser conscientes unos de otros como grupo. Debemos aceptar esta sabiduría y dejar que nos guíe en nuestro camino espiritual. Creo firmemente que las iglesias pentecostales necesitan recibir asesoramiento detallado sobre cómo manejar estos dones espirituales de la manera correcta. Continuando con los versículos 29-32, Pablo dice que 2 o 3 profetas deben hablar mientras otros escuchan y deciden lo que se dice. Este método fomenta la responsabilidad y el pensamiento inteligente, asegurándose de que la congregación considere cuidadosamente y esté de acuerdo con los mensajes proféticos. Además, cuando alguien habla, otro debe escuchar en silencio. Esto ayuda a mantener el orden y muestra respeto por los demás. Pablo subraya que cada uno puede profetizar por su cuenta, lo que conduce al aprendizaje y al estímulo para todos, y construye la comunidad. También dice que los profetas están a cargo de sus propios espíritus, lo que significa que cada profeta controla cómo pueden hablar los demás. Esto demuestra lo importante que es rezar juntos e intentar pasar un buen rato durante el culto. Había personas que decían que no podían callarse cuando eran movidas por el Espíritu Santo, pero Pablo no les cree. Es importante notar que la inspiración no quita la individualidad o el libre albedrío. Los verdaderos profetas controlan sus pensamientos y eligen cuándo hablar o callar. Al pasar al versículo 33, queda claro que Dios es un Dios de paz, no de caos, porque su presencia se muestra en orden y paz, lo cual es importante para construir comunidades. Pablo establece una regla que todas las congregaciones deben seguir, y subraya lo importante que son la paz y el orden en toda reunión cristiana. Así queda más claro que los cultos deben reflejar la naturaleza de Dios, lo que facilita la enseñanza y la unión de los creyentes. En esta situación, es importante saber que Pablo dice en 1 Corintios 11:5 que las mujeres pueden orar y profetizar en público. Esto significa que las personas de ambos sexos son bienvenidas a participar en la vida de la iglesia, destacando que cada uno tiene un papel que desempeñar en el culto y la construcción de la comunidad. Las enseñanzas de Pablo deben entenderse en el contexto de las situaciones sociales y culturales de su época, lo que demuestra hasta qué punto era inclusiva la espiritualidad. Es importante mantener el orden y la cortesía en todo momento durante las reuniones. Pablo deja claro que compartir los dones espirituales es importante, pero no debe causar caos o confusión en la comunidad. La cantidad adecuada de estructura y libertad garantiza que todos se beneficien y que nadie se sienta excluido o solo. Pablo fomenta un entorno estructurado y que todas las actividades se lleven a cabo de forma que favorezcan la paz y la armonía. Habla de los diferentes dones de las personas de la congregación, pero subraya lo importante que es utilizarlos para construir una comunidad de fe que trabaje unida y se respete mutuamente. Este método evita confusiones y desacuerdos, asegurándose de que todos tengan las mismas oportunidades de contribuir al crecimiento espiritual y comunitario. Este pasaje muestra la imagen más amplia que Pablo tiene de una iglesia en la que todos son bienvenidos y en la que cada uno utiliza sus dones espirituales para el bien del grupo. Al pedir orden y respeto, Pablo quiere asegurarse de que cada cristiano pueda tener una conexión profunda con su fe y con los demás. A su vez, esto crea un lugar donde la devoción y la expresión espiritual pueden convivir en paz. Las instrucciones de Pablo nos hacen pensar en el papel que cada persona desempeña en sus comunidades espirituales y en cómo el uso de nuestros dones únicos puede hacer que el culto en grupo sea mejor, creando un ambiente que ayude a las personas a crecer espiritualmente y a trabajar juntas. Gracias